Ayer por la tarde se registró una intensa movilización en el penal de Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México. Todo por una carnicería. Sí, un pleito en el ala A. Esta zona conocida como Diamante. Dicen que una de las de máxima seguridad ahí en Santa Marta. Eran las 9 de la noche cuando llegaron cientos de policías a reforzar la seguridad. Pasaron horas. Al final se informó el saldo. 3 reos habían sido asesinados. Resulta que 5 de los malos, de los peores que estaban internados allí en Santa Marta, primero tomaron a un custodio, lo golpearon, lo sometieron y después mataron a estos 3 que también estaban clasificados de los peligrosos allá en Santa Marta. Una noticia que fue difundida en redes sociales y entonces decenas de personas llegaron a Santa Marta, a las puertas de Santa Marta, a exigir que se dieran los nombres de las víctimas. Llegaron familiares de los internos de Santa Marta, incluso algunos entraron a la fuerza para exigir información, ya que hasta ese momento no había una versión oficial. Y entre la confusión, bueno, a la medianoche salió el director de Reinserción Social, Gerardo Lobato, para explicar lo que había ocurrido. Ahí confirmó que efectivamente 3 presos habían perdido la vida y que las familias ya habían sido notificadas. Bueno, pero ¿qué hay del resto de las familias de los reos que estaban evidentemente preocupados, sin saber qué estaba ocurriendo, cuál era el estado de salud de sus familiares? Esto fue lo que dijo. Las familias que tuvieron la desfortuna de que su familiar se había involucrado en esta riña fueron 3 familias. Esas 3 familias ya fueron informadas. Si ninguno de ustedes ha sido informado, si ninguno de ustedes les han llamado a sus casas, a sus teléfonos, no hay ningún problema. Los 3 presos que fallecieron, a los 3 que mataron, ya los identificaron. Humberto Cetina Robles o Guadalupe Humberto Cetina Robles. Son de esas cosas que tampoco entiende uno. Si ya estaba en la cárcel acusado de homicidio calificado, ¿por qué tener la duda si tiene 1 o 2 nombres? Pero bueno, Humberto Cetina Robles o Guadalupe Humberto Cetina Robles. Daniel Álvarez Cervantes o Ulises Tronco Molina. Imagínense a dónde llegamos. Y ahorita le vamos a entrar de lleno al análisis de lo que ocurre en las cárceles, que los 3 tenían cargo por homicidio calificado y de uno de ellos tenemos 2 nombres totalmente distintos, Daniel Álvarez Cervantes o Ulises Tronco Molina. Y uno más, el tercero, Jorge Luis García Paredes. ¿Pero qué hay de los 5 reos identificados como responsables y los agresores? A ver, todos cuentan con antecedentes y sentencias que van desde homicidio, portación de arma de fuego, secuestro, robo y violación, y que purgan sentencias que van desde los 3 años hasta 100 años de prisión. De ahí también posiblemente la explicación de estas personas que podrían pasar hasta 100 años de prisión, que no tienen absolutamente nada que perder y se dedican a delinquir. El director del reclusorio de Santa Marta y el subdirector de seguridad ya fueron destituidos, las 2 cabezas que han rodado al momento. La Fiscalía en la Ciudad de México abrió una investigación por el delito de homicidio doloso en riña para determinar cómo sucedieron los hechos y deslindar ahora responsabilidades. Los primeros reportes indican que personal llegó a la estancia A101 después de un reporte de que algo malo estaba ocurriendo ahí. Fue donde entraron 3 hombres lesionados y el servicio médico después dio a conocer los 3 fallecimientos. Ahora vamos a enlazarnos precisamente con Javier Garduño, quien se encuentra en el penal de Santa Marta, Catitla, para contarnos cuál es la situación que se vive en estos momentos. Buenas tardes. Lucy, Alejandro, muy buenas tardes. Y efectivamente nos encontramos justo en la entrada del Centro Varonil de Readaptación Social de Santa Marta, en Iztapalapa, un día después de estos hechos lamentables.
Bueno, aquí la situación en este momento se desarrolla con normalidad. Las personas que vienen a visitar a los internos están pasando poco a poco sin mayor problema, e incluso la seguridad al exterior de este centro de reclusión es prácticamente nula. Es decir, no hay más vigilancia de la que normalmente nos encontramos. Tenemos un camión blindado estacionado de la Policía Capitalina, pero este prácticamente se encuentra aquí en este lugar todos los días. Es la información hasta el momento. Volvemos con ustedes. Gracias, Javier. Durante esta administración se han registrado 6 incidentes considerados graves en penales de la República Mexicana, en su mayoría riñas. Vamos al penal de Apodaca, Nuevo León, 7 de enero de 2022, 29 heridos. Ese mismo mes, pero en el penal de San Miguel en Puebla, encontraron el cadáver de un bebito, de Tadeo, que se lo habían robado el cuerpo, el cadáver, de un panteón en la Ciudad de México. Y además, en esa misma cárcel, el Pueblito, en julio del 2022 desmantelaron una unidad en el patio de la cárcel. Habían construido los reos departamentos donde vivían, de ese tamaño. 24 de enero de 2022 ocurrió otra riña en la cárcel de Colima, 9 muertos, 6 heridos. 2021 se reportaron 3 riñas en los centros penitenciarios de Tabasco, Culiacán y Barrientos. Aunque no hay una estadística oficial sobre el total de disturbios en los últimos años, en el sexenio pasado se contabilizaron 3,708 eventos, así entrecomillado, eventos en penales de la República Mexicana. Pero ya que estamos en esto, ¿usted se ha preguntado cuánto cuesta vivir realmente al interior de un penal? Sí, imagínese tener que pagar por ir al baño, por una muda de ropa. Sí, de acuerdo con datos recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ONGs, tan solo en los 4 centros penitenciarios de la Ciudad de México se recauda por corrupción 336,000 pesos diarios. Y esto es que un interno y su familia lo tienen que pagar. Sí, pago de pase de lista de 2 a 5 pesos diarios, 20 pesos por muda de ropa, 120 pesos por dormitorio y cobija, 2 pesos por litro de agua, de 5 a 10 pesos por entrar al baño, 15 por comida, 100 por renta de mesas para visitas, de 2 hasta 500 o 5,000 pesos por seguridad, dependiendo, por supuesto, del caso. Y también hay que tomar en cuenta, en el país estamos hablando de 277 prisiones. Imagínense cuánto se llevarán en corrupción. Ahora, eso es lo que se mueve por debajo del agua. Eso es lo que se tiene que pagar ahí en el penal. Pero además, nos cuestan los reos en los penales. Y digo nos cuestan porque se pagan de los impuestos. No viven gratis en la cárcel. En promedio, de los 4 centros penitenciarios de la Ciudad de México, hablamos de 500 pesos al día por reo, 15,000 pesos al mes por cada cabeza que vive ahí. Mientras que el costo mensual en penales federales es de 3,919 pesos diarios por interno. Y todavía los datos que ya estabas compartiendo, Lucy, lo que tienen que pagar por vivir en las cárceles. Y ante la pregunta obligada, ¿qué hacemos? ¿A dónde volteamos a ver? ¿Dónde hay casos de éxito? Podríamos llamarlo quizás de esta manera, porque en El Salvador, por ejemplo, la situación es muy distinta. Allá las medidas son muy rigurosas. Sus familias son las que tienen que pagar $170 al mes, que equivalen casi 3,000 pesos, para que reciban alimento y productos básicos. Esto aplica para la cárcel más grande de Latinoamérica, con una capacidad hasta de 40,000 presos. 611 pesos para alimentación, 262 para artículos de higiene, 524 para vestimenta, 329 por limpieza del área y hasta 1,223 por diversos gastos. Hace unos días, y se van a acordar, el presidente Bukele informó que en El Salvador logró que no haya homicidios en un año, 365 días continuos desde que asumió el cargo el 1 de junio del 2019, sin homicidios en El Salvador por esa política cero tolerancia del presidente Bukele, que además a los pandilleros los trata como eso, como pandilleros,
va y los mete a la cárcel y ya sé que a los desechos inhumanos no les gusta y que a los comités de valores tampoco les gusta, pero qué agradable es verlos entrar con la cabeza agachada, el torso desnudo, solo en calzones, descalzos, bien formaditos y además con la advertencia de: y si te damos de comer es porque sobra algo de comida, porque si no le damos de comer a la gente que está en la calle. Lo que pasa es que trasladando eso a lo que vivimos nosotros, pues acá manda y domina la corrupción. Por decirlo menos. Por decirlo menos. Y entonces, en esta corrupción que es la que manda, ¿quiénes son los dueños de los penales? Los reos, no las autoridades. Vivimos en este mundo al revés, donde en ese autogobierno, en ese control que tiene una banda del penal o que se despachan dos bandas de una cárcel, que luego se dan estos enfrentamientos, ellos mandan. Los directores de los penales terminan siendo un florero y eso, en el mejor de los casos, terminan siendo un florero. Si no es que ellos mismos también delincuentes se suman a las filas, pero ya sé que muchos van a salir a decir, bueno, pero no es comparable un país de 6 millones de habitantes con lo que es México. ¿Y cómo puedes medir los niveles de violencia en un país mucho más pequeño y compararlo con un país como México? A ver, estamos hablando de que El Salvador era hasta hace unos años uno de los países más violentos, no de América Latina, del mundo entero, y que evidentemente es un modelo que sí se tiene que voltear a ver porque se trata a los delincuentes como lo que son, como delincuentes. Ese es el secreto, se cumple la ley. Lucy. No hay un hilo negro. Aquí no se cumple con la ley, entonces aquí no importa si la sentencia es de 6 meses, de 1 año, de 5, de 10, de 40, de 100, no se cumple. Y una vez adentro tampoco se cumplen con las condiciones de reclusión que debería de haber, y tampoco se cumple con ese espíritu de un sistema de rehabilitación porque salen peor de lo que entraron. Entonces, está podrido el sistema penitenciario en este país. Claro que deberían de voltear a ver la experiencia de otros países que están haciendo para que las cosas puedan cambiar.